¿Por qué algunos países son más pobres que otros? ¿Por qué países ricos en recursos naturales y con climas cálidos y placenteros como Venezuela o Nigeria tienen tanta pobreza? Si le preguntas a un racista, te dirá que la razón es por culpa de la raza. Si le preguntas a un zurdo, te dirá que es por la explotación del capitalismo. Pero ninguna de estas explicaciones son satisfactorias y tampoco reflejan la realidad de los hechos. Cuando tratamos de explicar las diferencias entre naciones, razas y civilizaciones, vemos como hay dos campos, hay dos formas de pensar. Unos argumentan que las diferencias son por causas genéticas innatas, las cuales generan diferentes potenciales mentales, mientras que otros argumentan que es el ambiente el que crea las condiciones que afectan el potencial mental humano. Mas, sin embargo, hay un tercer argumento, el cual se enfoca en la cultura y que explica de una mejor forma las diferencias económicas entre los pueblos y las naciones. Es importante destacar que el ambiente es lo que sucede alrededor de un pueblo, mientras que la cultura es lo que sucede adentro de un pueblo. El ambiente no es simplemente los factores que no sean genéticos, es más bien todo aquello que está alrededor de una comunidad, como el clima o la geografía, mientras que la cultura es lo que pasa adentro de una comunidad, como la religión o la educación. Si definimos el ambiente como simplemente toda circunstancia que no sea por causas genéticas, entonces no podremos ver cómo diferentes culturas obtienen diferentes resultados en un mismo ambiente. Si una cultura no tiene las cualidades para desarrollar los recursos naturales en riquezas materiales, entonces los recursos naturales no tienen valor. Los recursos naturales que utilizamos hoy en día eran muchísimo más abundantes en la era prehistórica, pero el hombre cavernícola no sabía cómo utilizarlos, por ende no tenía ningún valor. Es más, hasta la tecnología e infraestructura es de poco valor si no existe una cultura que la mantenga, repare y reemplace a medida que pasa el tiempo. Por otra parte, la destrucción de capital, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue de poca consecuencia para el subsecuente desarrollo económico en la Europa de la posguerra. Muchos atribuyen ese desarrollo gracias al Plan Marshall, pero esfuerzos similares de transferencias de capitales y tecnología en otros sitios del mundo, como en el tercer mundo, no han podido producir los mismos resultados. Esto se debe a que los requisitos culturales que produjeron las riquezas económicas antes de la guerra perduraron y crearon una vez más el desarrollo económico durante la posguerra. Regalar dinero o tecnología a países pobres y esperar que produzcan los mismos resultados que los países ricos, sin tener la historia o capacidad cultural para hacerlo, es uno de los errores más grandes de nuestra era. Hay muchos grupos que tienen culturas muy peculiares y llevan esa cultura a donde sea que migren. Los alemanes son un ejemplo perfecto de esto, ya que ellos siempre llevaron su cultura peculiar a todos los sitios a donde fueron, ya sea en Brasil, Estados Unidos o Rusia. Cabe destacar que la cultura no es simplemente actitudes y tradiciones, es también habilidades y competencia, las cuales afectan de forma directa el éxito económico, lo que nosotros llamamos hoy en día capital humano. Entre las habilidades en las que los alemanes se destacaron, encontramos por ejemplo la fabricación de pianos. Los primeros pianos construidos en Estados Unidos durante la época colonial fueron hechos por alemanes. Además, los alemanes también eran líderes en la construcción de pianos en Australia, Francia, Inglaterra y Rusia. Otra industria en la que los alemanes se destacaron fue en la óptica. En la primera mitad del siglo XX, las empresas líderes de óptica diseñando lentes para cámaras eran alemanas. Otra materia en la que los alemanes se destacaron fue en lo militar. Generales alemanes han servido tanto en legiones romanas como en ejércitos zaristas rusos.
Los Estados Unidos también han tenido generales alemanes tanto en la Revolución de 1776 como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Generales americanos como Pershing, Eisenhower, Karl Spaatz y el almirante Chester Nimitz han sido todos de descendencia alemana. Detrás de todas estas habilidades que tienen los alemanes están los valores culturales que dan prioridad a la adquisición de dichas habilidades. Y a medida de que pasa el tiempo, las habilidades antiguas se vuelven obsoletas y por eso también le dan prioridad a la adquisición de nuevas habilidades. Por eso, el estudiar es una de las actividades más fomentadas por los alemanes, lo cual los ayuda a conseguir ese éxito económico a donde sea que vayan. La gran mayoría de alemanes viviendo en Rusia durante el siglo XIX podían leer y escribir, mientras que los rusos en esa misma época todavía tenían niveles muy altos de analfabetismo. En Brasil también vemos una situación muy similar, en donde los inmigrantes alemanes en el siglo XIX llegaban a Brasil y establecían escuelas en sus comunidades, mientras que los brasileños no empezaron su proceso de alfabetización sino hasta principios del siglo XX. En el Imperio Austrohúngaro, en el año de 1900, vemos como 5% de los alemanes viviendo en el imperio eran analfabetas, mientras que en ese mismo año 45% de los polacos eran analfabetas, 67% de los serbocroatas eran analfabetas y 71% de los rumanos eran analfabetas. Todo esto bajo un mismo imperio. A este punto en el video me imagino que habrá gente diciendo que los alemanes han conseguido todo ese éxito gracias a su raza blanca. Mas sin embargo, eso no concuerda con la realidad. Como ya lo he demostrado en el ejemplo del Imperio Austrohúngaro, tenemos gente de la misma raza blanca que obtiene diferentes resultados económicos por causa de sus patrones culturales. Aquellos que fomentan el mito de que una raza es mejor que otra, toman la raza como un objeto de admiración, para así no tener que afrontar que son unos perdedores como individuos. Además, otros grupos también han llevado su cultura de trabajo y estudio a los sitios en donde han emigrado, y estos grupos no eran exclusivamente de raza blanca. Un ejemplo de esto lo vemos con los chinos, los judíos, los libaneses y los hindúes. En particular, la historia de la inmigración china ha sido una historia horrenda, llena de tragedia y abusos. Y a pesar de todo eso, los chinos han podido poco a poco salir adelante gracias a su esfuerzo y dedicación. Durante el siglo XIX, muchos chinos emigraron al sudeste asiático, en donde se encontraron una discriminación y una disparidad legal que no les permitía tener acceso a los mismos derechos que los demás. Por ejemplo, en la Malasia colonial, los británicos proporcionaban educación a los niños malayos y británicos, mientras que los chinos tenían que buscar y pagar su propia educación. En el otro lado del Océano Pacífico, en las Américas, vemos como la historia es hasta peor para los inmigrantes chinos. Por ejemplo, en el Perú se utilizaban guardias armados para vigilar a trabajadores chinos que recolectaban estiércol en condiciones inhumanas. Este estiércol se utilizaba para la exportación de fertilizantes. Lo peculiar de esta historia es que los guardias no estaban ahí para prevenir que los chinos se escaparan. Los guardias estaban ahí para prevenir que los chinos se suicidaran. Así de precaria eran las condiciones para los trabajadores que ni siquiera intentaban huir, simplemente preferían la muerte. Los altos índices de suicidio no eran algo particular para los chinos en el Perú. Esto era un fenómeno recurrente en todos los países a donde migraban los chinos. Desde el puerto de Macao, en donde se practicaba la servidumbre por deuda,
hasta en el famoso barrio chino de San Francisco. Ya desde ese entonces veíamos cómo los chinos padecían de altos niveles de suicidio como resultado de la vida tan difícil que llevaban. En particular, en Estados Unidos, vemos cómo hasta mediados del siglo XX los chinos tenían un índice de suicidio 3 veces más alto que el promedio normal de la población americana. A pesar de todos estos obstáculos, los chinos poco a poco han podido salir adelante. Ellos son un pueblo que cuando emigraron a países nuevos apenas si podían hablar el idioma local y la mayoría tampoco podía leer o escribir. Pero a través del esfuerzo y la dedicación han logrado conseguir un éxito económico satisfactorio en los países a donde emigraron. En particular, en Estados Unidos, vemos cómo los chinos de hoy en día disfrutan del mismo nivel económico que los blancos. La cultura es un factor muy importante para determinar el éxito económico de un pueblo. Ni siquiera ventajas geográficas como el petróleo o el clima son suficientes para crear prosperidad en un país, ya que es el capital humano el que transforma las materias primas en productos que tengan un valor para otros.